¿Me escucháis? A ver, Dania, habla. Sí. 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 Vale, perfecto. Sí. Vale, vamos a empezar. He empezado la grabación del video, así que tendréis todos el enlace para acceder a la sesión. Y es la primera vez que hacemos un evento online a través de Teams. Para los que no conocen a Teams, os voy a enseñar rápidamente cómo abrir el chat para los que pueden. Aquí, si podéis, por favor, desactivar los micrófonos y las cámaras para el buen desarrollo de la sesión, porque si no, no vamos a poder gestionar todo eso. Entonces, aquí tenéis un icono de chat, no sé si lo veis aquí. Si pulsáis este botón, se va a abrir la ventana del chat aquí a la derecha, donde podéis hacer todas las preguntas que queréis. Iremos respondiendo, Raquel, yo o Ana, y también si hay personas que pueden ayudar a los demás, podéis responder por el chat. Para ver si funciona bien, nos interesaría saber cómo os habéis enterado del evento y en qué ciudad estáis. Siempre por chat, por favor. Por chat, por favor. Hola. Vale. Ok, perfecto. Para los que no suelen usar Teams, también os enseño que aquí desde los 3 puntitos podéis poner la pantalla completa desde aquí, Enter Full Screen, que puede ser mejor cuando empezamos la presentación. ¿Vale? ¿Qué más? Pues empezamos. Yo soy Dania, que organizo el evento con Raquel, que se va a presentar justo después. El objetivo del evento de hoy es descubrir o profundizar los conceptos de modelado con DAX. Hoy tenemos suerte porque contamos con Ana María Bisbeyor, que es muy buena en este dominio de DAX y en todos los otros dominios de Power BI también, y nos va a compartir su experiencia. Así que gracias, Ana. Y dedicaremos al final del evento 15 minutos para responder a las preguntas y aclarar las dudas. Me voy a presentar rápidamente. Sobre mí, pues yo soy consultora Power BI en Sogeti. Aprovecho de este evento para anunciar una buena noticia. Es que Sogeti va a patrocinar los eventos presenciales del grupo Power BI Barcelona. En pocas palabras, Sogeti pertenece al grupo Capgemini y en España es la marca especializada en 2 focos de expertise tecnológica que son las soluciones Microsoft y la Digital Assurance and Testing. Y os cuento eso porque nos va a ayudar mucho para nuestros eventos y ya estamos preparando eventos súper chulos para cuando podamos volver a la calle. Eso por una parte. También os quería decir que de vez en cuando doy charlas y cursos en mi tiempo libre. Y acabo de crear una web que se llama biais.pro y os invito a echar un vistazo porque iré publicando artículos y videos para poder dominar Power BI. Y por fin, soy la coorganizadora del evento, como he dicho, con Raquel, y he creado este grupo hace 8 meses con el objetivo de compartir conocimientos y buenas prácticas con otros usuarios de Power BI que se encuentran en Barcelona. Voy a pasar el micro a Raquel para que pueda presentarse también. Vale, gracias, Dania. ¿Se me escucha, no? Sí. Vale. Bueno, yo me presento rápidamente también. Yo soy consultora de Business Intelligence con el stack Microsoft y recientemente me enfoco más a la parte de Power BI en Ecamat, que es una empresa familiar especializada en la implantación de Business Central. Para el que no lo conozca, es el ERP de Microsoft para pymes, o sea que sigo ahí, entorno Microsoft. Y luego, en mis ratos libres, organizo eventos en una asociación sin ánimo de lucro que se llama CodeBar y nuestro objetivo es acercar la programación a colectivos poco representados en el mundo tecnológico. ¿Vale?
para que haya más diversidad. Y bueno, ya por último, que organizo con Dania el Power BI User Group. Así que nada, un placer estar aquí. Y eso, Dania, te paso la palabra. Vale, un placer también y te Sí, agradecemos Dania, porque... una cosa. Sí, Dania, la sí. presentación no se ve completa. Ahora, ahora se ve bien. Se ve bien. Oh, ¿se ve bien? Sí, vale. No, iba a Sí, decir guay. que te agradezco. Sí, creo que hay un pequeño retraso. Bueno, no, que te agradecemos también porque nos viene bien que te unes al equipo organizador para poder abarcar el crecimiento del grupo y ir consolidando todo lo que estamos creando entre todos. Así que estamos muy contentos de tenerte. Voy a hablar un poco del grupo de Barcelona, de los usuarios de Power BI de Barcelona. Como podéis ver en las fotos, era la buena época de cuando podíamos vernos, pero os aseguro que eso volverá a pasar. Hoy es el quinto evento que organizamos y estamos más de 400. Hoy he visto casi 500 gracias a este evento, así que vamos creciendo mucho. Y hemos empezado en septiembre y solemos encontrarnos cada mes y medio. Bueno, hoy hace casi 2 meses que no habíamos organizado nada por la situación que conocemos. Hemos tenido que anular el evento que estaba previsto para marzo, pero bueno, hoy aquí estamos. También tenemos una página en la web oficial de Microsoft. Podréis hacer clic en esta imagen cuando vayáis a recibir el mail con los enlaces para poder unirse también a este grupo y estar al tanto de las novedades. Raquel, te paso de nuevo el micro. Vale. Bueno, a ver si veis mi presentación. Vale. ¿La veis? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, Si es la que ahora pone, si es Vale. la que pone objetivos, la vemos. Objetivos, eso es, Pues sí, sí. sí. Vale, bueno, para los que se han ido uniendo en estos minutos, os comento, nuestro pequeño grupo, que era pequeño hasta esta reunión ahora mismo que estamos teniendo, nuestro objetivo principalmente es que todo el mundo participe. Ahora mismo no podemos hacerlo con voz, así que os pido una vez más que no enchuféis los micrófonos, pero bueno, sí que os digo que si tenéis preguntas las hagáis por chat y si podéis contestar a preguntas también lo hagáis, ¿vale? Nuestro objetivo al final es compartir y crear comunidad. Vale, en relación a esto, al final os pasaremos una encuesta y si queréis participar activamente o conocéis a alguien o queréis compartirnos algún recurso o lo que sea, podéis añadirlo a esa encuesta que os pasaremos. Eso, para seguir aprendiendo todos, como por ejemplo lo que habéis comentado del Telegram de Power BI España o español, era español, ¿no? Vale, en relación a esto, algo que os comentamos nosotras, el Power Platform Summit que iba a ser en Barcelona, ahora hagan sus apuestas, no sabremos si será en Barcelona o virtual, pero si venís por aquí nos encontraremos. Es algo que bueno, está aplazada 29 de junio, 2 de julio, no sé, Ana, ¿tú qué piensas? ¿No? yo lo veo un Vaya. poco mal, pero bueno, no No, sé, Ana, va a ser que no. Yo no tengo la verdad en la mano, pero me temo que en junio no estamos listos. No, bueno, pues eso, que sea virtual y así seguimos encontrándonos todos igualmente. Bueno, ¿y qué más deciros? Power Platform, para el que no lo sepa, engloba las herramientas de Power BI, Power Apps, Power Automate y Power Virtual Agents. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, la noticia que tenemos es que hemos contactado recientemente con todos los organizadores de eventos de Power Platform en España y lo que vamos a hacer es todos estos eventos que estamos haciendo cada grupo local,
los vídeos de los eventos y los materiales los subiremos todos a un mismo repositorio. Los vídeos irán al canal de YouTube de Power Platform Spain y los materiales irán a un GitHub, que ya os pasaremos el enlace porque no lo tengo todavía, ¿vale? Y eso es, hablando de Power Platform Madrid, Ana, aquí presente. Ya damos paso a la charla ahora mismo, pero primero dejadme que os presente a Ana, a ver si me faltan cosas, que estoy segura de que sí. Ana, me las añades tú, ¿eh? Bueno, Ana, para el que no la conozca, que ya sabéis que muchos venís por ella, sé que muchos venís por ella, pero para el que no la conozca, es una profesional del mundo de los datos, con experiencia tanto en formación como en proyectos de modelado y de análisis, ¿vale? Y es formadora en LinkedIn Learning y partner de Microsoft en el área de Power BI. Y bueno, es MVP también, ¿verdad, Ana? Desde hace 2 años. Sí. Y lidera el Power Platform Madrid, que serán los que se encarguen de pasar todos los vídeos de todas estas sesiones, ¿vale? Y precisamente Power Platform Madrid son los que organizan mañana un evento también de Power BI, y ahora Ana os contará un poquito más de este evento, ¿vale? No sé si me falta algo por decir. Nada, está fenomenal. ¿Ah? Y es majísima, eso siempre. Sí, Isa. Bueno. Vale, pues Ana, cuando quieras. Bueno, pues muy bien, voy a compartir la pantalla y vamos a compartir. Madre mía, yo os puedo garantizar que estoy hasta nerviosa, ¿eh? Es una acogida que ha tenido el evento impresionante. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? A ver, Raquel, te mudo de aquí. Ya está. Ahora sí vemos tu pantalla. Sí, veis mi pantalla. Un segundo solo por ver yo el chat. Aquí lo tengo. Vale, pues bueno. ¿Qué os puedo decir? Que estoy encantadísima de estar aquí, pero muy agradecida al grupo de Power BI de Barcelona por la invitación, por la oportunidad, por llegar a tantísima gente como hay hoy aquí para hablar de Power BI, para hablar sobre todo de DAX. Os puedo garantizar que estoy hasta nerviosa, ¿eh? Que lo sepáis, que de verdad el evento hay gente aquí de un montonazo de países, de mi siempre querida llamada Latinoamérica. Está aquí mucha representación latinoamericana, lo cual es para mí un tremendísimo orgullo como cubana. Está bueno. Y estamos pues media España también aquí, así que fenomenal. Así que vamos allá. Vamos allá. Mi nombre es Ana Bisbé. ¿Hay algún audio conectado por ahí? Voy a apagar ya la cámara para que nos centremos en lo que hace falta y así no le quitamos espacio. Vale, pues entonces, mi nombre es Ana Bisbé. Yo, como decía Raquel, bueno, soy consultora, MVP, partner, soy trainer en LinkedIn y participo en el grupo de usuarios de Power BI, que se llama Power BI Spain, que fue el primero que se creó hace un tiempo. Y estoy organizando junto con José Luis Cano, que está aquí también presente, ya lo vi entrar. Con José estamos organizando el Power Platform Madrid, que es donde vamos a tener el evento mañana y que mientras nos duren los eventos virtuales, que no podamos salir para la calle, pues lo vamos a unir todo el equipo en un Power Platform España. Así que estáis todos invitados. Mañana vamos a tener un taller con Ángel Rayo, que es un ponente espectacular, y lo vamos a ver. Bueno, vamos a lo que vamos, porque vamos a hablar de DAX con Power BI. Vamos a enfocar cómo nosotros podemos enfrentar situaciones de negocio que se nos dan en los proyectos, cómo enfocarlos con DAX para no hacerle daño al modelo tabular. Es sumamente importante que tengamos en cuenta la importancia que tiene el modelado tabular para nuestro
buen funcionamiento del Power BI. Bueno, pues fijaros, podemos tener varios estilos en nuestro modelo. Podemos usar la tabla única. Esto es el estilo Excel, es decir, esa tabla ancha que hemos creado a través de una aplicación que nos hemos conectado y hemos bajado la columna, o que la hemos creado a base de buscarubes o VLOOKUPs que hemos ido agregando y agregando columnas. Eso que es el estilo Excel, eso no nos viene bien para el tratamiento de Power BI. El modelo tabular, este tipo de estructura no le gusta. Tenemos otra variante que es el copo de nieve. Con el copo de nieve nosotros tenemos la posibilidad de manejar varias tablas, pero lo manejamos en un modo normalizado. Los que venís de bases de datos entendéis qué es esto, que realmente vamos a mantener enlaces entre las tablas de dimensiones. Es decir, en este caso, lo que nos encontramos es que entre productos y subcategoría tenemos un enlace aquí. Bueno, pues ese modelo que no está tan mal como el de la tabla ancha, tampoco nos viene del todo bien. Lo que de verdad le gusta a DAX es el modelo en estrella. Cuando ya nosotros lo hemos denormalizado del todo, tenemos entonces las dimensiones y los hechos bien relacionados. Es decir, nosotros lo que vamos a encontrar aquí es que todas las tablas de dimensiones, clientes, productos, fechas, todas ellas se están relacionando con la tabla de hechos, como hemos visto. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver cómo nosotros enfocamos el DAX. Lo primero es que creemos medidas con DAX. Es decir, vamos a trabajar con las medidas base, con esos escenarios en los cuales nosotros tenemos que crear esas métricas, esos indicadores para trabajar con esto. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos sobre una única columna, nosotros podemos crear agregados sobre una columna. Sum, min, max, es decir, creamos una función de agregación sobre una única columna. No vamos a arrastrar las columnas base. Fijaros que yo todas las columnas las tengo ocultas. ¿Por qué razón? Porque la columna base es solo la columna original, esta que nosotros traemos del Power Query, solo me sirve para realmente crearme estas medidas bases. No las vamos a utilizar, las vamos a ocultar. Luego, otro escenario que es también que vamos a trabajar sobre una sola columna, una única columna, va a ser cuando nosotros queramos contar filas o registros. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, que vamos a hacer un count de clientes, del ID de cliente que tenemos en la tabla clientes, o un distinct count del código de clientes que tenemos en la tabla ventas. Es decir, en independencia de cuál sea el escenario, vamos a hacer un sum, un min, un max, o vamos a hacer un count o un distinct count, es decir, un conteo distinto de los valores. Pero si lo que vamos a querer es hacer un conteo de filas en general de una tabla, pues lo que se recomienda es el count rows, que es una expresión bastante más eficiente que estar contando columnas en específico. Así, de esta manera, nosotros podemos analizar y obtener estos resultados. Es decir, por países tenemos los clientes que hemos trabajado con digamos que nos han comprado y el conteo de las ventas. ¿Vale? Entonces, todo esto lo hacemos con medidas. Fijaros, aquí la opción que tenemos es trabajar con columnas, trabajar con medidas. Trabajar con columnas afectaría de forma directa el modelo de datos. Nosotros vamos a partir de un modelo en estrella trabajado con medidas que hacemos con DAX, como todos estos ejemplos que estamos viendo aquí. Fijaros que nosotros en el caso de clientes, pues casi todos los clientes que tenemos nos han comprado, salvo un caso aquí de Canadá. Pero si lo vemos en productos, sí que se distingue bien la diferencia. Tenemos 606 productos y solamente 158 hemos conseguido vender. Bueno, pues aquí tenemos esa información. Bien, pues otro escenario es cuando tenemos que agregar más de una columna en una tabla.
En ese caso, pues ya el sum no nos vale, ni el min ni el max. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos que hacer es recorrer la tabla, realizar estas expresiones, que eso lo conseguimos con los iteradores con DAX. Los iteradores son suma x, min x, max x, average x, todos los mismos, las mismas funciones de agregación, pero las vamos a utilizar con la x al final. No vamos a crear columnas calculadas. En este caso, si nos vamos al modo Excel, ¿qué haríamos? Pues calcularíamos cantidad por precio en una columna extra y luego sacaríamos el sum. No, no hay que crear la columna calculada. La cuestión es tratar por todos los medios de ahorrarnos el hecho de tener que crearle columnas al modelo. Además, este tipo de columnas, si nosotros creamos este cálculo, cantidad por precio, va a crear una granularidad muy alta, cosa que todavía va a perjudicar más al modelo con DAX. Así que trabajamos con los iteradores, trabajamos con DAX, no creamos columnas calculadas y solucionamos este escenario de modelado. Las columnas base, esas originales, fijaros que mi tabla de hechos, la tabla de ventas, está completamente oculta. Esas columnas las puedo utilizar en los cálculos, ellas están ocultas, yo las utilizo en los cálculos, pero no las vamos a utilizar. Una pregunta que hay, Power Query o medidas. Medidas, siempre medidas. Si yo tengo cantidad y precio y necesito obtener el valor de importe, no me lo traigo ni siquiera de Power Query. No lo traigo de Power Query porque eso es una columna que se puede calcular. Se puede calcular y se debe calcular con DAX. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Si necesitamos columnas de más de una tabla, fijaros lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos aquí, el escenario es el siguiente. Tenemos la tabla de ventas con la columna cantidad, ¿vale? Y la tabla de productos, la tabla de ventas con la columna cantidad y la tabla de productos donde nosotros tenemos el precio de catálogo. Y ahora lo que queremos, yo la columna, está la columna, y lo que queremos en este caso es multiplicar esta columna cantidad ya no por el precio de venta, sino por el precio de catálogo. Aquí no hay que romper el modelo de datos, lo que necesitamos hacer es utilizar las funciones de navegación, de nuevo DAX para solucionar el problema. Aquí esto como yo lo puedo quitar, no sé si veis esto. Esto que yo estoy viendo aquí arriba, ceder el control, ¿lo veis vosotros? ¿O no? ¿Veis mi presentación Sí. solamente? Vemos lo de ceder el control y vemos la presentación. Pero yo, ¿cómo puedo quitar esto? A ver, ceder Fuera se debe de quitar, Ana. Pincha fuera en la diapositiva y debe de quitarse. Sí, pero ve. Ah, Sí, vale. ya está. Gracias, Isa. Nada. Vale, pues entonces, fijaros que ahora nosotros, si tenemos más de una tabla, ¿qué hacemos? Utilizamos las funciones de relación o de navegación y los mismos iteradores aprovechamos las relaciones entre las tablas del modelo, usamos estas funciones que son related o related table, que eso lo que puede definir es usar una o la otra en dependencia de la búsqueda que yo estoy realizando durante el cálculo. Como estoy recorriendo la tabla ventas, fijaros que aquí lo que estamos iterando es por la tabla ventas, itero mi tabla ventas, miro las cantidades, me voy a la tabla productos y me traigo el precio de catálogo. Estoy trayendo un único valor y por eso utilizamos related. Esto va a depender de la dirección que yo voy a seguir en el cálculo, en la expresión que estamos trabajando. Y no creamos columnas calculadas y especialmente no rompemos la estructura del modelo, porque en estos casos, fijaros lo importante que es esto, precio catálogo no es un atributo de las ventas, es un atributo del producto y ahí se debe quedar. Nosotros tenemos un lenguaje de expresiones DAX que con este tipo de funciones, en este caso concreto related, nos va a solucionar este escenario de modelado
de forma óptima sin que cambiemos el modelo, sin que rompamos el modelo de datos. Esta columna, repito, pertenece a productos porque es un atributo de esa entidad producto y nosotros no lo vamos a cambiar. Cuando ya nosotros hemos creado nuestras medidas base, tenemos muchos escenarios. Fijaros que, por ejemplo, teníamos el importe catálogo, pues esto es muy sencillo. Nosotros restamos, dividimos, bueno, cualquier cosilla que tenemos que hacer usando las mismas medidas que hemos creado como medida base. O también podemos usar variables. El trabajo con variables es óptimo. El trabajo con variables es sumamente eficiente. Muchas veces nos encontramos en los proyectos que hay una gran cantidad de medidas que solo se han creado como medidas temporales para crear otras medidas encima. ¿Vale? Y entonces esto lo podemos evitar con las variables. Y en este caso, por ejemplo, utilizando las variables, también tenemos otra ventaja. Fijaros que en el primer caso, como estamos tirando de las medidas, hemos perdido la noción de cuál es la lógica de negocio que hay debajo. Sin embargo, cuando utilizamos variables, estamos viendo esa lógica de negocio, la podemos tocar. Somos capaces de entender cuál es la lógica que estamos aplicando en cada caso. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar nosotros una variable? ¿Cuándo vamos a tirar de las medidas? Pues ahí, como todo, va a ir un gran depende. Vamos a depender del escenario, vamos a depender del gusto de cada cual también, pero sí que os digo que las medidas las variables cuya vida va a ser la propia expresión que define la medida, es óptimo para trabajar con DAX y con Power BI. Fijaros que en este caso, por ejemplo, lo que hacemos es con un único, de una sola pasada, hacemos el zoom X y con un único iterador, con una sola vuelta del iterador, obtenemos los dos valores de las variables y podemos obtener el resultado comparando los valores. Es decir, que hay mucho juego, hay mucha riqueza en el uso de variables, son muy recomendables y de verdad que yo os invito a que las utilicéis. Entonces, a partir de esa creación, de esa combinación de las variables base y a partir de del primer juego que podemos hacer con ellas, nos encontramos con otros escenarios, que es donde entonces nosotros ahora vamos a ver el rol que cumplen los filtros y cómo se maneja toda esta lógica de negocio con DAX. Fijaros, las medidas que nosotros hemos creado devuelven el resultado que va a depender de ¿qué? De la expresión DAX, por ejemplo, el zoom de la columna cantidades de la tabla ventas. Eso me va a dar una medida que se llama cantidad. ¿Y de qué, cuál va a ser el valor? Pues bueno, va a depender en cada caso del filtro que se aplique. Fijaros, si nosotros usamos una tabla o una tarjeta en la cual no hemos utilizado ningún filtro, tenemos el valor completo, el total. No hay filtro, por tanto, se han tenido en cuenta todas las filas de la tabla venta, porque todas están visibles, porque no hemos aplicado filtros. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, una tabla donde estamos haciendo una segmentación por países, lo que está ocurriendo es que en cada caso estamos aplicando una condición de filtro y estamos filtrando por países individuales. Por eso vemos valores diferentes. El total en DAX no es la suma de las partes, vamos a hablar de eso luego, pero fijaros que lo que tenemos son varias consultas que están filtrando por un único país y una consulta donde no se filtra por nada y evidentemente el resultado es el mismo que tenemos siempre que no hayamos filtrado. Y así sucesivamente, si utilizamos una matriz, pues lógicamente estamos agregando más elementos a ese filtro, más combinaciones y por tanto el valor que nos está devolviendo esta medida, que es una solita, y lo que pasa es que nosotros la estamos utilizando, evaluando bajo distintas condiciones de filtro, pues el resultado es diferente. Por tanto, va a depender
también de los filtros que nosotros apliquemos. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de segmentadores, un segmentador es por la columna hijos que es numérica, por el género femenino y masculino que es de texto, o un segmentador por una columna de fecha. En todos estos casos nos van a servir como opciones de filtrado. Y si nosotros entramos a jugar con los filtros, veis, ahora los hijos son de 2 a 5, el femenino, y hemos acortado el rango de fecha, pues ya no es 60.000. Pues ya los valores son 4.325, que se desglosan entre los países y se desglosan entre los países y las categorías de productos. Y sigue siendo una y solo una medida base la que yo estoy utilizando. Si veis, nosotros tenemos en este caso una medida que con independencia de la complejidad que tenga en su definición, que en este caso es sencillita, el resultado va a depender de los filtros que nosotros utilicemos. Vamos a ir un poquito más allá. Fijaros, nosotros podemos crearnos un filtro con el panel de filtros. Podemos crearnos un filtro. Nosotros podemos trabajar con DAX, que es lo que voy a recomendar, pero bueno, podemos animarnos a crear una serie de tarjetas o de estructuras y controlar el valor con el panel de filtros. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es una, y lo voy a mostrar con el, para que se vea directamente. Fijaros aquí, nosotros tenemos, aquí hay un spoiler, un momentín, vale. Fijaros, aquí tenemos esa medida de cantidad que es igual a al zoom de la columna cantidad de la tabla ventas. Si nosotros creamos una tarjeta, un objeto de Power BI, y filtramos por el panel de filtros, y aquí le decimos país es igual a Australia, ciertamente obtenemos el valor que se corresponde con Australia. Es decir, estamos aplicándole un filtro a esta cuestión. Y eso va a funcionar siempre y cuando nosotros apliquemos cualquier otro filtro. Esto va a significar Australia EFP, Australia la ESO, Australia no sé cuánto, hasta que nosotros apliquemos un filtro por la columna país. En cuanto, por la lógica de negocio que tiene esta página de informe, aparezca un filtro sobre la columna país, nosotros hemos perdido este valor. Es decir, cuando nosotros necesitemos que se vea claramente el valor de un elemento en concreto, el panel de filtros nos va a servir de una forma muy limitada, porque si vamos agregando condiciones de filtrado, no se van a cumplir. Fijaros que en este caso, si nosotros creamos, por supuesto con DAX, como no podía ser de otra manera, con Calculate, que es la madre de las funciones en DAX, que es la que nos va a gestionar el contexto de filtro, lo va a gestionar, lo va a controlar, va a ser capaz de modificarlo, y decimos que nos muestre en este caso las cantidades que se han vendido desde el país Australia. Lo que le estamos indicando en esta medida es: calcúlame las cantidades. Quiero filtrar por Australia, pero va mucho más allá. Lo que le está diciendo en esta medida es: ignora cualquier filtro que venga de la columna país, porque yo te estoy diciendo que el país es Australia. Vale, Calculate manda, está por encima de lo que tengamos nosotros definidos en los filtros. Por eso, en este ejemplo que yo os estaba mostrando, que se nos estropea porque hemos jugado con Alemania, con otros países, pues resulta que esta de aquí no se afecta. Fijaros, estas son los 13.000 de Australia, que efectivamente yo lo puedo gestionar con independencia del nivel de educación que tenga, pero lo que no vamos a hacer de ninguna manera es estropearle que sea Australia, aunque estemos usando aquí un filtro por Alemania, por Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque manda Calculate. Cuando este filtro que tenemos aquí, este filtro por Estados Unidos, que lo que provoca este filtro es que nosotros desde el modelo de datos
tengamos un filtro de país hacia venta con el país igual a Estados Unidos, llega hacia ventas, filtrado por Estados Unidos, y cuando vamos a evaluar la condición dice, espera, que yo soy Calculate y aquí mando yo. Así que olvídate de Estados Unidos y mándame el filtro por Australia, que es lo que está mandado en mi función que yo estoy calculando, en mi medida que estoy calculando, ¿vale? Entonces, es muy importante que veamos que el panel de filtro es pan para hoy, hambre para mañana, siempre y cuando yo quiera controlar un valor para evitar el DAX. No, el DAX no lo podemos evitar, el DAX es lo que nos va a solucionar el problema, ¿vale? Entonces, un detallito aquí, si queréis evitar el mensaje este que ponga en blanco, podemos jugar un poquito con un if, con un isBlank y obtener que el valor sea 0 y que el valor no sea, no se quede ese cartel en blanco que queda feo. Pero aún así, pensarlo muy bien antes de evitar la medida de Australia filtrada con DAX. Está un segundín, míralo aquí. Para filtrar, para obtener, espera, que se vuelve a aparecer ese cartel que no sé por qué aparece. Vale, esta es la medida. Usas un calculate de tu medida base que es cantidad y en el filtro del calculate le dices país Australia. Ahí le estás diciendo que cualquier filtro que llegue por la columna país lo ignoras y además devuelves el valor filtrado por Australia. Vale, pues entonces, fijaros que esta propia forma de trabajar con Calculate nos soluciona poder trabajar con una comparativa. Por ejemplo, nosotros ya tenemos Australia, pues ahora nos interesaría saber la diferencia que hay entre Australia y el resto. Ya no es la diferencia que yo tenía entre los dos importes que iba fila a fila. Ahora yo quiero ver la diferencia que hay entre un elemento y el resto de elementos que hay en la columna. En ese caso, lo que nosotros vamos a hacer, lógicamente, esta columna Australia no la tendríamos de ninguna manera en un informe, está claro. Pero lo que sí podemos es tranquilamente calcular la diferencia entre Australia y cantidad. ¿Por qué? Porque tenemos en una medida cantidad, tenemos en una medida Australia y podemos jugar con ellas dos. Insisto, esta diferencia también la podemos calcular a través de variables, como mismo hicimos antes. ¿Veis? Aquí ya está la diferencia en el valor que hemos obtenido, ¿vale? Entre el valor de Australia y el valor de cada uno de los países. Hay una opción en Power BI que es muy interesante y es el trabajo con medidas rápidas. Fijaros, en cualquier caso, cuando nosotros estamos mirando una medida, si queremos hacer cosas con esa medida que ya hemos creado como medida base, tenemos la opción de utilizar las medidas rápidas. ¿Veis? Aquí si yo me paro en cantidad, nueva medida rápida, tenemos muchas opciones de cálculo que están integradas en Power BI. No nos las podemos perder. Fijaros que yo prefiero escribir mi propio DAX porque lo puedo controlar, lo manejo, pero nunca me pierdo una medida rápida. En este caso sería diferencia respecto al valor filtrado. Fijaros que aquí yo le voy a decir que es Australia, que es lo que estamos mirando como medida rápida. ¿Y qué es lo que me va a devolver? El equipo de producto de Power BI ha creado una medida rápida que va a ser justamente lo mismo. Fijaros que nos va a devolver aquí el valor de la diferencia con Australia. Va a trabajar con variables porque es óptimo y además va a controlar que mi medida base, es decir, mi medida de cálculo de cantidad no está en blanco porque, bueno, tampoco voy a querer tener el menos la cantidad de Australia, ¿vale? Y lo que fijaros qué interesante, que se trabaja con el in, no con el igual como había puesto yo. ¿Qué hacemos entonces? Que aprendemos DAX mirando las medidas rápidas que está usando el grupo de productos. Y el in nos da una gran posibilidad. Fijaros, vamos a suponer que yo tuviese
otro país que yo quiero comparar. Los dos países que más ventas tienen son Estados Unidos y Australia. Imaginaros que yo tuviese ganas de saber cuánto le queda al resto para compararse para llegar a lo que han alcanzado, por ejemplo, Australia y Estados Unidos. Pues aquí una coma y aquí mi valor de Estados Unidos y ya está. Y aprendo con el grupo de productos y las medidas rápidas. Nosotros podemos aprender a ser mejores programadores con DAX, a crear códigos más eficientes, ¿vale? Podemos ir más rápido, podemos ir y podemos aprender DAX, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿para qué usamos DAX? Pues para cambiar el contexto de filtro, lo que hemos visto con Calculate, que puede ser con Calculate o con Calculate Table, depende de lo que estemos buscando nosotros para definir. En este caso es lo que hemos hecho con Australia. También podemos utilizar otra función. ¿Qué es lo que nos va a devolver la función values? Pues en una columna, depende de lo que le pasemos, ¿vale? Pero si le pasamos una columna, pues lo que nos va a devolver son los valores visibles de esa columna. Es decir, esto va a depender de la cantidad de filtros que nosotros hayamos aplicado. Y entonces, ¿qué nos devuelve esto? Fijaros, si yo estoy parada justo en la tabla, en la posición de Australia, values me devuelve Australia. Y como tengo clientes países Australia, esto es un AND lógico y vamos a devolver el valor de cantidad. Si yo estuviese en la fila de Canadá, values devuelve Canadá, clientes país devuelve Australia y esto me devuelve que el AND no se cumple y por tanto yo tendría solamente el valor devuelto para Australia. Este tipo de tratamientos con values nos solucionan 1000 problemas. A veces nosotros queremos que esto se analice a nivel de meses y no a nivel de días, a nivel de países y no a nivel de ciudades, a nivel de lo que sea. Y jugamos con estas funciones y vamos a ver, hay otras también, vamos a tocarlas ahora, que DAX nos va a permitir a nosotros realizar toda esa lógica de negocio que nosotros necesitamos, sin dañar el modelo, sin romper nada, sin crear columnas calculadas. No creemos una estructura compleja, ¿vale? Es decir, no hay que hacer este tipo de cosas. Y tenemos la función all. La función all es muy importante porque ignora el contexto de filtro que nosotros tenemos. Si aquí le decimos que me devuelva las cantidades vendidas para todos el all de cliente país, ¿qué va a hacer? Va a ignorar cualquier filtro que se aplique sobre la columna, con lo cual tenemos el total para el país. Y si le decimos all ventas, bueno, como nuestro modelo era, el corazón del modelo era ventas, lo que va a ocurrir en este caso, fijaros, si le ponemos all ventas, mi modelo, el corazón es venta, yo puedo tener unos filtros que vengan desde producto, unos filtros que vengan desde cliente, unos filtros que vengan desde mi tabla calendario, lo que sea. Y si le ponemos el hola ventas, ¿qué está haciendo? Ignorando absolutamente todos los filtros que vengan desde cualquier lado. Vale, pues entonces fijaros la diferencia. Si yo le pongo el total de países, estoy devolviendo el total porque no estoy filtrando por países. Si le estoy dando el total, el all de ventas, pues el total, porque no estoy filtrando por nada. Aparentemente es lo mismo, pero en cuanto nosotros apliquemos un filtro, por ejemplo, por cantidad de hijos, por accesorios que viene de producto, fijaros que inmediatamente tenemos la diferencia. El total de países ahora mismo está filtrado por accesorios. Son 19.000 los accesorios, aquí los tenemos. Y en el caso del total general no se filtra por nada, ni por hijos, ni por accesorios, ni por nadie. Si veis, y con estas funciones nosotros modificamos el contexto, lo ignoramos, lo modificamos, lo cambiamos, hacemos absolutamente todo lo que necesitemos. Un reto que nos puede ocurrir es trabajar con la línea de totales. ¿Qué nos puede pasar con la línea de totales? Pues que el total nos suma
Y esto es algo que nos destroza la vida, sobre todo si venimos de un entorno de Excel, de lo que sea. Si veis, es decir, nosotros aquí tenemos unas cantidades, esta columna sí suma, pero suma porque es un sum que nosotros tenemos divididos. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Es Australia, el valor específico de Australia. No puede sumar, porque se está aplicando el calculate también para la fila total. Y ya cuando vemos esta diferencia, este menos 47.000, ¿qué cosa es? Pues son los 60.000 menos los 13.000. Lo que pasa que es al revés. Son los 13.000 menos los 60.000 y por eso está en negativo. Solo Australia da 13.000. Es decir, la fila de totales es una fila en la que también se aplican los contextos de filtro. Y por eso dan esos resultados. Eso no suma. Entonces nosotros, lógicamente, pues esto no suma y es muy difícil de explicar. Y entonces aquí nos encontramos con una situación y, como siempre, la solución es un depende. ¿Qué es lo que queremos? Opción 1, excluimos el total. No hay total. Plan A, me esfuerzo, pongo un control encima del otro, juego con los gráficos, los pongo el color en blanco, el color en negro. Bueno, nada, señores, para eso está DAX. ¿Y qué hacemos? Pues utilizamos una función que es esta fundamentalmente, que es has1value, que me dice, si yo tengo un único valor de la columna país activo y visible, eso significa que yo estoy en una de las filas de la tabla. No estoy en la fila total. Si veis, si esto no se cumple, quiere decir que yo estoy en el total. Si yo tengo más de uno y yo estoy en una tabla donde estoy filtrando por países y tengo más de uno, eso es porque nosotros estamos viendo la fila de un país en específico o la fila del total. Esto nos deja ver la diferencia. Entonces, si yo solamente estoy viendo un país y ese país no está, el valor de las cantidades vendidas no está en blanco, fijaros, eso es que, por ejemplo, imaginaros que aquí tenemos a España en la lista de países que no tiene ventas y yo no quiero tampoco poner el menos infinito ese de Australia. Y además no quiero tampoco que a Australia se le vea el cero. Eso es lo que estamos consiguiendo aquí. Fijaros, todo trabajado con variables. Y entonces, ¿qué hacemos? El total está limpito, yo no tengo por qué quitarle el total a mi tabla, las columnas que están bien. Fijaros, esta es la diferencia de Australia, esta no la tendríamos. Yo para que veáis la diferencia, esta no la tendríamos esta columna. ¿Y qué me va a devolver? Las cantidades que están bien y las diferencias en cada uno de los casos y el total no lo va a devolver. ¿Sí veis? Entonces aquí tendríamos ese valor. ¿Vale? Y entonces, fijaros en otro caso, que puede ser que a mí lo que me interesa es, tener es la suma de esas diferencias. ¿Cuánto me falta a mí en total de todos mis países para llegar a lo que tiene Australia? Fijaros, igual, yo me quedo con el valor de cantidad, con el de Australia, tengo que calcular el total para sacar la diferencia, vuelvo a mi has1value, pregunto por el value. Es decir, fijaros que aquí hay una combinación y con esto nosotros lo que hacemos es, si tengo un único valor, es decir, si no tengo un único valor, el not está aquí. Si no tengo un único valor, que tengo la fila totales, por cierto, utilizar los comentarios. DAX es una maravilla, pero nos podemos perder en cualquier momento. Para eso están los comentarios. Pues bueno, si nosotros no tenemos un único valor, quiere decir que estamos en la fila de los totales. Si es eso, pues calculamos VTotal. Y VTotal, ¿qué me está devolviendo? Fijaros, es la suma de las diferencias. De lo contrario, eso significa que yo estoy en fila a fila y en ese caso pues saco la diferencia normal. Y fijaros cómo nosotros podemos con DAX, sin romper a nadie, ¿vale? Sin romper a nadie, en una única expresión, utilizando variables, nosotros tenemos perfectamente ese escenario resuelto. Que quiero el total, lo tengo.
que quiero la suma de las diferencias, la tengo. Lo que haga falta, DAX nos lo puede dar. ¿Vale? Eso es muy importante. Y hay otro caso que quiero que veamos en este sentido. Yo lo voy a entregar todo para los que estáis preguntando. Yo voy a dejar las presentaciones y voy a dejar el juego de datos con la PPT y con el PBIX y absolutamente todo. Yo no sé realmente cómo es que lo vamos a subir, pero yo lo entrego a toda la organización para que lo ponga a disposición de todo el mundo. Así que no os preocupéis que esto, si queréis jugar, lo podéis hacer. Vale, pues entonces, vamos allá. Fijaros, dirección de filtro cruzado. Otro gran problema que tenemos. Todo tipo de debates en la comunidad, ¿eh? Todo tipo de debates en la comunidad técnica al más alto nivel. Imaginaros, yo tengo aquí mi dato de mis clientes, ¿no? El conteo de clientes, mi conteo de clientes distintos. Y fijaros que tengo una tabla donde yo estoy segmentando por colores, ¿vale? Y tengo mis cantidades por colores, y tengo la cantidad de productos por colores, y tengo los productos distintos, los clientes distintos, tengo de todo hasta que llego a esta medida de aquí, que es clientes de quién está tirando, de una columna de la tabla clientes. Hasta ahora o tiraba de la tabla productos o tiraba de la tabla ventas, pero aquí estoy tirando de clientes y aquí estamos con un problema, no podemos trabajar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo voy a comentar y mientras paso, pues sí, el aplauso para los sanitarios. Aquí vamos a ver en este caso. Fijaros, vamos a mostrar el modelo. ¿Cómo es nuestro modelo de datos? Nosotros tenemos ventas en el centro, clientes de este lado y productos de este lado. Si lo veis, ¿y qué está ocurriendo? Como estamos segmentando por colores, seguimos esta dirección de filtro y llegamos a ventas. Perfecto. Pero de aquí no podemos pasar porque fijaros cómo es la dirección de filtro. No podemos pasar. Plan A y muy, muy, muy mal plan. Cambiar esta dirección de filtro de la relación entre ventas y clientes, cambiarla la dirección de filtro a ambas. Si nosotros cambiamos esto se puede, ¿eh? Es absolutamente legal, pero yo de verdad que no la recomiendo. Aquí ya tenemos la doble dirección de filtro y si nos vamos al informe, aquí vamos a ver que ya esto da bien. ¿Veis? Ya no tengo ningún problema. Todos los datos están bien. ¿Y por qué están bien? Porque yo acabo de romper el modelo. Esto crea ambigüedad en Power BI. Crea ambigüedad. Yo tengo una única tabla de hechos en este caso, pero fijaros que podéis tener varias tablas de hechos, que entonces empezamos a ver todas esas direcciones de filtro que van de un lado para otro y es un desastre. No hay que hacer esto. La dirección de filtro es la que es. A mí hasta ahora no se me ha dado un caso en el que yo no lo pueda solucionar con DAX. De verdad. Sí, estoy de acuerdo, no da problema, pero hacerlo con DAX. ¿Vale? Cuando tenemos una sola tabla de hecho, no da problema, pero aún así, hacerlo con DAX. Porque fijaros, al final, nuestro problema, aquí tenía el otro caso que, por ejemplo, para tratar el género femenino, es no romper la estructura, no crear columnas calculadas, no cambiar la dirección de filtro, utilizar DAX. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que en la expresión nosotros utilizamos en el calculate, utilizamos algo que se llama cross filter. Y en ese cross filter, para ese instante, para ese cálculo, realmente lo que estamos haciendo es creando la dirección de filtro cruzado, pero en el cálculo. Y ahí le decimos entonces que la relación entre el ID de cliente y en la tabla clientes y en la tabla ventas va a ser ambos.
sí que tenemos que hacer el filtro cruzado, no nos queda otra, sino cómo vamos a llegar al cliente. Pero lo hacemos con el cálculo, lo hacemos con DAX y nuestro modelo se queda bueno y sano para ahora y para después, porque hoy juro y perjuro que tengo una sola tabla de hecho y quien dice que mañana no viene otra. No podemos pensar en modificar el modelo, en machacar el modelo porque esto hoy funciona bien. Mañana es algo muy incierto que nosotros mañana podemos tener cualquier escenario de este tipo. ¿Vale? Pues entonces pensar que sin dañar el modelo, no hemos creado una columna calculada, no hemos traído el atributo de producto, no nos lo llevamos a venta, era de producto. ¿Entiendes? Y aquí no hemos hecho daño al modelo, lo dejamos tal cual, un modelo estrella precioso, maravilloso, súper bonito. ¿Vale? Calculate y Crossfilter nos van a solucionar absolutamente todos los escenarios. Aquí es mientras está mal y cuando utilizamos el Crossfilter, pues está fenomenal. ¿Vale? Entonces, veis de tiempo con DAX. Time Intelligence. Yo tengo una charla entera dedicada a esto, pero bueno, sí que quería que tuviésemos un pedacito aquí porque también hay escenarios de modelado y también nosotros podemos ver esto. Lo primero es la tabla calendario. Esta es imprescindible. Podemos jugar con la función calendar. Dentro de la función calendar podemos jugar con funciones DAX como Today, como Year, para hacerlo de forma dinámico, digamos. Pero la cuestión es que necesitamos una tabla calendario. Una tabla calendario es una tabla que empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, no tiene saltos, no tiene duplicados, es el calendario, ¿vale? Si vamos a trabajar con años fiscales, pues hay una forma también para crearla y para tratarla dentro de las funciones, ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, la capacidad para crear, yo me estoy refiriendo a DAX, un momentico sobre la fecha. Nosotros lo podemos hacer desde Excel, arrastramos en una columna, ponemos 1 de enero del 2016, hasta abajo, tiqui, 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 hasta que llegamos al 31 de diciembre de 2025 si queremos. Eso lo podemos hacer con Power Query. Hay varias funciones de fecha, varios códigos preparados por la comunidad. Hay uno de Reza Rat, hay uno de Matt Allington, hay uno de Chris Webb, por favor, ¿cómo se me iba a olvidar? Está Chris Webb. Bueno, pues ellos ya tienen tablas creadas con la consulta. Pero bueno, ya que estamos con DAX, pues fijaros aquí hay opciones para crearlo. Lo que no podemos hacer, fijaros, lo que no podemos hacer es lo siguiente. Crear una tabla con calendar y luego añadirle columnas. Esas columnas serían igual de dañinas porque serían columnas calculadas. Fijaros que en estos dos escenarios, con este Add Columns, creamos la tabla y agregamos las columnas a la misma vez. Perfecto. Y aquí creamos la tabla y añadimos la columna a la misma vez. La pregunta es, ¿recomiendas hacer la tabla de fechas con M o con DAX? Como quieras. No hay problema. Siempre y cuando crees la tabla completita. A mí, por lo general, esta función calendario de aquí me resuelve los problemas, porque tener en cuenta una cosa, que cuando nosotros tenemos esta función, esta columna de fecha, ya tenemos año, trimestre, mes y día. Y eso en la gran mayoría de los proyectos funciona. Si nosotros tenemos muchas columnas de fecha, hay que desactivarle esta opción por optimización de consultas, ¿vale? Lo podemos hacer. Entonces, si queremos una serie de cálculos, yo, por ejemplo, en dependencia del proyecto también, a mí me ha ocurrido una cosa, que yo necesito trabajar con las fechas actuales y necesito trabajar con cosas como que si el dato es de esta semana, si es de la semana pasada, si ha pasado 4 semanas, y aquí no tenemos semanas. Con DAX hay un par de funciones, pero son un dolor de cabeza. Si yo tengo que trabajar semanas sin dudas de ningún tipo, yo me voy al Power Query, y ahí me creo una función, una consulta para las fechas,
Y ahí creo, entre otras tantísimas consultas, entre otras tantísimas columnas, una columna que me diga si las fechas de estas semanas, de la semana pasada, lo que sea. Si queréis aprender DAX relacionado con columnas de fecha, por favor, esta plantilla creada por sus excelentísimas majestades, los italianos Alberto Ferrari y Marco Russo, ellos tienen la creación aquí de todas estas columnas, es una maravilla, y con ella lo que hacemos es aprender DAX, ¿vale? Con los italianos siempre vamos a aprender. Entonces, ¿para qué queremos esto? Bueno, pues por ejemplo, para sacar acumulados, el total year to date, que yo voy a tener el acumulado hasta la fecha, o por ejemplo, si yo quiero sacar el acumulado en los últimos 2 meses, utilizando el dates in period, ¿veis? Ya podemos estar jugando aquí con funciones DAX. ¿Y cómo nos va a funcionar esto? Pues va a seguir siendo el calculate, la piedra angular aquí. ¿Por qué razón? Porque ponemos el calculate, ponemos la medida y después, entonces, nosotros aplicamos la condición de filtro que sea adecuada, ¿vale? Pues entonces, aquí nos va a dar los valores, los acumulados. Aquí, por ejemplo, podemos comparar este año con el año pasado. Fijaros que lo que podemos sacar aquí lo utilizamos con previous year, el año pasado, o lo podemos utilizar con el mismo periodo del año pasado, o podemos utilizar esta función dateADD, que por cierto, esto también es una medida rápida, el year over year me lo da una medida rápida de estas que os mostré antes, y podemos tener aquí los valores, es decir, lo que queramos. ¿Por qué? Porque fijaros que sigue siendo calculate aquí lo más importante. Calculate, la expresión a calcular y luego el filtro que vamos a aplicar. En este caso el filtro lo aplicamos sobre la columna fecha de la tabla calendario. Si veis, entonces, de esta manera nosotros gestionamos todos estos requisitos de BI de tiempo. Y hay una funcionalidad buenísima en Power BI que es la funcionalidad de hipótesis o what if. Con esto, ¿qué es lo que nosotros creamos? Creamos un parámetro de hipótesis, que en este caso, por ejemplo, yo lo que creé fue un parámetro para moverme por los meses. Imaginaros que yo entregué un informe donde podía comparar con el mes pasado y me dijeron, sí, pero el mes pasado no me vale, el mes pasado fue atípico, compáramelo mejor con hace un par de meses. Y nunca mejor dicho en las circunstancias que estamos viviendo. El mes de marzo no es bueno para nada. Pues entonces comparamos con febrero, ¿vale? O ustedes pueden decir, y es que yo quería comparar hace 3 meses, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el mes pasado y otra medida para hace 2 meses y otra medida para hace 3 meses? No. Con Power BI un mundo mejor siempre, siempre es posible. Y que tenemos este parámetro de hipótesis que ¿qué nos deja hacer? Desde -12 a 12. Con lo cual, ya para quitarme a mi usuario de arriba, puedo trabajar 12 meses hacia atrás, 12 meses hacia adelante. Vamos a hacer el incremento de 1 en 1 y el valor predeterminado en 0. Este parámetro de hipótesis que lo vamos a encontrar aquí en la ficha modelado. Fijaros esto, lo tenemos aquí en modelado. A ver, ¿y por qué no me dejas que se active? ¿Dónde estoy yo que no me deja? A ver, inicio, insertar, modelado. ¿Y por qué? A ver. A ver si tengo alguna ventana abierta. No. Vale. Voy a abrir una página nueva. Bueno, pues esto me tenía que dejar. ¿Alguien me puede decir por qué tenemos el modelado aquí que no se active el what if? Y este efecto demo que me ha hecho... Bueno, vale. Pues nada, menos mal que lo tenía hecho. Pues fijaros, yo entré aquí a mi parámetro nuevo, porque estoy en diseño, ¿no? Pero que yo no estoy encima de ninguna medida, de nada, ¿vale? Pues fijaros que, total, en este caso, y además aquí algo se ha roto, porque fijaros aquí que la fecha como se ha quedado, aquí ha ocurrido algo, bueno, no pasa nada, no nos preocupamos por eso. Para eso lo tenemos aquí preparadito. Aquí yo hice sí, pulsé sobre la tabla, ¿ves? Lo tengo aquí.
sobre la matriz, sobre la tabla aquí. Nada, que haber modelado ahora. Ah, ya. Vale. Esto es, nada, el fantasma de Canterbury. Vale, aquí el mes mínimo menos 12 hasta 12, 1 y el valor predeterminado 0. ¿Qué es lo que ha pasado, lo que pasa con esto? Se agrega un objeto segmentador, un filtro, ¿vale? ¿Y qué tenemos con esto entonces? Este filtro que tenemos aquí, lo que nos va a permitir es, a ver si yo recupero mi fecha calendario, a ver qué fue lo que le pasó a estos meses, pero ¿qué ha pasado aquí? A ver. Bueno. Siempre falla en directo, Ana. Nada. Esto, venga, que Se te ha mi colado tabla... meses abajo, debajo de fecha. Suprime el campo meses que se te ha colado ahí. Se produjo un error. Qué bien. Pero, José, ¿estos meses de dónde han salido? Ahí. Vale. Bueno, se me ha fastidiado. No pasa nada, porque como esta columna es la que viene de aquí de meses, yo me traigo el segmentador con esta columna, no pasa nada. Esto es lo que nos deja hecho el... Que sí, esto lo quito. Bueno, este control lo quito. A ver, vísteme despacio que voy deprisa, ¿vale? Bien, en la misma medida que nosotros nos movamos por este segmentador, esta tabla de aquí se tiene que actualizar. No nos vamos a seguir peleando con esto, que para eso está la presentación, ¿vale? Aquí tenemos el segmentador. Se nos crea con esta opción de hipótesis, tenemos los meses, que ¿qué va a contener? Va a contener una columna que va a ir desde menos 12 a 12 y luego vamos a tener esta medida se crea solita por parte del equipo de Power BI. Entonces, en la medida que nosotros nos movamos por este segmentador, lo que vamos a tener, fijaros en este caso, por ejemplo, en menos 3, y vamos a estar viendo la comparativa que existe hace 3 meses, pero además, no solo porque quiero comparar hasta hace 3 meses, por ejemplo, me puede interesar también calcular el acumulado de hace tantos meses. Y aquí quiero calcular los 3 últimos meses, el acumulado de los 3 últimos meses. Y podemos, si tenemos 6, ¿veis? Aquí estamos definiendo ese acumulado para 6 meses. Es decir, que jugamos con esta funcionalidad de hipótesis que nos puede servir perfectamente para esto. Otra opción que nosotros tenemos es para ver un tipo de gráfico de este estilo, donde nosotros estamos comparando el último mes con el siguiente, con no sé qué. Si queremos tener a veces este tipo de tratamientos así de múltiples colores, lo que vamos a hacer es jugar con medidas diferentes. Entonces calculamos el mes pasado, el próximo, todo lo que ha ocurrido hasta hoy, lo que sea. Son distintas combinaciones que nosotros podemos tener. Esas medidas las ponemos en el eje y es como si hubiésemos hecho un formato condicional sobre el gráfico. Y lo que estamos usando es la función today, ¿vale? Combinada con el blank, combinado con cosas para nosotros poder obtener este tipo de gráficos con rango dinámico. Y fijaros que hay un último escenario que quiero ver con fechas. Múltiples relaciones y solo una fecha activa. En ese caso, lo que vamos a tener es un par de opciones para solucionar este caso. En primer lugar, imaginaros que yo quiero tener una única tabla calendario y voy a tener mi tabla de ventas, por ejemplo, donde nosotros lo que vamos a tener son las métricas y todo lo demás. Bien, lo que hacemos es creamos dos relaciones, una sola tabla calendario, ¿vale? Una sola tabla calendario con las dos relaciones y lo solucionamos con la función DAX Use Relationship. Y aquí entonces en este caso tenemos las cantidades de fecha, tenemos las cantidades de entrega y ¿qué nos permite esto? Que en un único eje
de nuestra tabla calendario podemos tener las dos medidas. Y cuando lo tenemos en este estilo, lógicamente podemos sacar las diferencias, el aumento, la disminución, lo que queramos. Una única tabla calendario con dos medidas, dos relaciones. En el modelo tabular solamente podemos tener una relación activa, por tanto, una de ellas va a ser la relación activa y una de ellas va a ser inactiva. Y yo no voy a estar viniendo aquí a activar y desactivar. No, lo que yo voy a tener en ese sentido es DAX, como siempre, para garantizar cuál es el cálculo que voy a utilizar. Y bueno, pues esto también puede venir a un gráfico y entonces rápidamente yo puedo ver en un único eje de tiempo, como al principio yo tenía problemas con las entregas, fijaros que las órdenes eran mucho más y luego pues empiezo a entregar más. Porque bueno, me puse las pilas, no sé qué, ya fui capaz de entregar más. Vale, otra opción. Lo que hacemos es que creamos múltiples tablas calendario. Una tabla que va a ser para relacionar con la fecha de entrega, con la fecha de orden, y otra tabla que va a ser para relacionar con la fecha de entrega. Y eso está bien, y hay muchos escenarios, no solo de fecha. Pensar en origen, destino, que sean aeropuertos, que sean países, lo que sea. Esto nos ocurre con mucha frecuencia. No pasa nada si agregamos una segunda tabla. ¿Por qué razón? Porque con esta segunda tabla, que por cierto, para crearla no hay que poner ninguna fórmula, nos basta con hacerle un igual a una tabla que ya exista. Es una cosa muy cómoda. En este caso, fijaros, el objetivo es otro. Aquí tenemos dos ejes, dos tablas con dos ejes. Las columnas les podíamos haber llamado año de entrega, mes de entrega, como quiera. Los podemos trabajar a nuestro gusto. Y en este caso, por ejemplo, queremos saber lo que se ordenó en enero, cuándo se entregó. Fijaros qué cómodo puede ser ver esto y lo único que necesitamos es tener las dos tablas. O lo contrario, lo que hemos entregado en marzo, cuándo fue que se ordenó. Entonces, fijaros que durante todo el tiempo lo que hemos hecho es ver escenarios de modelado y cómo nosotros los solucionamos con DAX. DAX, al final, es el lenguaje tabular, el lenguaje del modelo tabular que está por debajo de los informes en Power BI. Y es el mejor amigo que nosotros podemos tener para el rendimiento de nuestro informe. Cuando nosotros usamos bien DAX, tenemos la garantía del rendimiento del informe. Fijaros que para DAX, a su vez, lo mejor que puede haber es un buen modelo. Cuando nosotros tenemos un buen modelo, a DAX le va bien. Cuando tenemos un modelo cargado de columnas innecesarias, cargada de relaciones innecesarias, de doble sentido de la relación, a DAX le va mal. Trabajemos con medidas, no con columnas calculadas. Trabajemos con variables, que también es eficiente. Hay que evitar a toda costa las columnas calculadas y la doble dirección de filtrado. Vale, pues hasta aquí, y he utilizado exactamente una hora. Hasta aquí la presentación que yo quería mostraros. Os dejo todos los datos, todos los enlaces y estoy a vuestra disposición. No sé el tiempo del que disponemos, pero pensar con cariño en vuestro modelo. Así que veamos, yo en la diapositiva sí que quiero que veáis un segundito, que os dejo también, a ver si soy capaz de ponerlo, os dejo también muchísimos recursos que sé que habéis estado preguntando. Hay cursos gratuitos, los cursos de los italianos que están gratuitos. Hay libros, están los cursos que yo tengo en LinkedIn, hay foros, hay blogs. Es decir, hay muchísima información que nosotros podemos utilizar y yo os la dejo en la presentación. Así que ahora quedo a vuestra enterísima disposición. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. La gente te está felicitando mucho. Había muchas preguntas, intenté responder a unas, pero no he podido responder a todas. No sé si tú ves una que te parece interesante. Si no, yo tengo unas. No sé, Raquel, si tú has visto algo. Pues ya están repitiendo preguntas por aquí. ¿Por qué es bueno? Uy. Sí, ocultar las ciertas columnas. Sí.
esto es una pregunta muy buena. Déjame traer aquí bueno, esto de verdad que se quedó un poco tostado, pero no importa, a nosotros nos vale. Aquí, ¿por qué tengo las columnas ocultas? Pues fijaros, ¿por qué ocultamos una columna? Ocultamos una columna para que no se vea en la vista de informes. Es decir, aquí las columnas cantidad, cliente, el código de producto, todas estas son las columnas base a partir de las cuales yo creé las medidas. Entonces, lo que no voy a dejar es esas columnas visibles para que ni por error, cuando yo publique mi informe en el servicio de Power BI, ningún usuario que vayamos a tener de ese informe vaya a utilizar, a arrastrar estas medidas. Esas medidas, esas columnas que yo he ocultado siguen disponibles para los cálculos. Fijaros que precio catálogo también está oculta, está disponible para los cálculos. ¿Cuál es la otra razón por la cual nosotros vamos a ocultar una columna? Las columnas de relación. Estas columnas y de producto, coproducto y de cliente son columnas que yo necesito para establecer la relación. Esas también van ocultas. Yo no voy a dejar que el usuario arrastre eso. Vamos a ocultar las columnas que ya tenemos metidas dentro de jerarquías porque es más cómodo no tenerlo doble. Y vamos a ocultar las columnas que nos sirven para ordenar otras columnas. Hay una funcionalidad que es ordenar una columna en función de otra. Y eso lo hacemos con una columna que nos tenemos preparada desde la consulta y bueno, pues también las ocultamos. Es óptimo hacerlo. Tener en cuenta los procesos de Machine Learning que se ejecutan en Power BI, que son muchísimos, solamente miran a las columnas que están visibles. Cuidado, no vaya a ser que estemos creando aquí, por ejemplo, lo diré, jerarquías y ocultemos todas las columnas que estén dentro de las jerarquías. Las columnas que yo quiero que estén disponibles para los procesos de Machine Learning, tengo que dejarlas visibles. Si no, el Machine Learning no las ve. Las preguntas y respuestas, cuando hacemos doble clic para que me devuelva la información del modelo, también está mirando únicamente aquellas columnas que hemos dejado visibles. ¿Qué más? Bueno, están llegando más preguntas de las que podemos contestar, creo yo. Igualmente nos guardaremos todas las preguntas, si no hoy, en la próxima. Más preguntas. Sí, Carlos, es que se me ha fastidiado el invento, pero mira, te lo enseño en la presentación. Fíjate, el parámetro de hipótesis lo que hace es aquí. Mira, este es el parámetro de hipótesis. Fíjate, esto es lo primero que tú tienes. ¿Vale? El parámetro de hipótesis lo creas con esto. Creas un parámetro que le vas a llamar meses que va desde -12 a 12. ¿Vale? Y le dices que vas a tener un incremento de 1 en 1 y el valor predeterminado es 0. ¿Qué te crea eso? Te crea una tabla que se llama meses. Fíjate. Una tabla que se llama meses donde vas a tener una columna que se llama meses, que es una columna que va de -12 a 12. Eso se crea por una fórmula que también es DAX, que se llama Generate Series, esa función que te genera la serie. Y luego este valor meses de aquí es una medida creada también por el parámetro de hipótesis que funciona. Funciona con una función DAX que se llama Selected Value. ¿Y qué va a hacer esta función DAX? Que cuando nosotros estemos aquí jugando con este parámetro de hipótesis de aquí para allá y de allá para acá, el valor que se muestre, ese valor se va a capturar aquí en esta medida valor meses, porque Selected Value se queda con el valor que nosotros tenemos seleccionado en el segmentador. Y entonces, esa es la medida que nosotros utilizamos para sustituir. Fíjate, si yo quisiera el mes pasado, ¿qué le diría? Calculate de cantidad del data de la función de la fecha -1 a nivel de mes. Eso me daría el mes pasado. Si yo quisiera 2 meses, -2 del mes. Pero si yo lo que quiero es que consuma lo que el usuario está mostrando, le pongo valor meses y en dependencia de lo que la persona utilice, y esto fíjate que aquí también lo tengo en otro caso, si es -3, me está calculando este 14 que yo tengo en septiembre se corresponde a junio. Ha echado 3 meses hacia atrás y me
devuelto el valor. Y este acumulado que nosotros tenemos aquí, este 445, es la suma de septiembre con agosto con julio, de los 3 últimos meses. Y si lo cambiamos, movemos el segmentador a menos 6 meses, pues ahora lo que tengo en diciembre es lo que tenía en junio, el desplazamiento es de 6 meses. Y este valor, este 1016, es la suma de los 6 últimos meses. Vale, eso es. Lo que pasa es que no sé, tengo que ver qué fue lo que pasó. Sí, no sé en qué momento se me ha roto Vale, pues dudas, a ver, agrupar las medidas. Ah, sí, lo de agrupar las medidas en una tabla. Bueno, pues esto no tiene que ver con la optimización de la consulta. Fijaros que puede ser en una tabla o puede ser en más de una. Aquí yo tengo una serie de cálculos y aquí tengo otra tabla para el BI de tiempo. Esto es por organización del trabajo. Esto es por comodidad. Pero fijaros, es muy importante que sepamos que estas tablas, tanto la de cálculo como la de BI de tiempo, las conseguimos utilizando esta opción. Es decir, son tablas que van a ir a la consulta. Si yo voy a mi consulta ahora, yo tengo las consultas tanto para cálculos como para el otro. Lo que hacemos es que creamos un cascarón. Fíjate, en especificar datos, ¿qué es lo que hacemos? Entramos aquí a esta opción y así tal cual, desnuda, sin ningún tipo de columnas ni de nada, pues aquí nos creamos, imagínate que ahora yo la creé y que se llame medidas. Esto es una consulta de mi modelo de datos, igual que las demás, le doy cargar. Este es el único caso en los cuales yo voy a pasar directo del dato a la carga sin pasar por la opción de ir allí y mirar lo que está ocurriendo. ¿Veis? Se está creando esa tabla y esa tabla es un cascarón. Ese es el objetivo, ser un contenedor de medidas. Esta se me queda aquí, ¿veis? Esta se me queda aquí. Ahora mismo tiene la columna 1, pero en cuanto yo le pase una medida para acá, ¿veis? Por ejemplo, este year over year, me lo llevo a mi tabla que acabo de crear, a esta tabla medidas. Aquí está, a la tabla medidas, ¿veis? Y en cuanto yo tenga una medida, la columna la puedo eliminar. Eliminar directamente, no pasa nada. La columna la puedo eliminar. Ningún problema voy a tener yo en mi modelo y ahí los voy a tener. Estas tablas que son contenedores, estas tablas no se relacionan en el modelo de datos. ¿Vale? ¿Qué tal? A ver. Gracias, Ana. Nada. Es mejor crear un modelo de datos relacional en DAX que generar el modelo de consultas. No. A ver, Carlos, no, de ninguna manera evitemos el Power Query. ¿Vale? El Power Query es la base de todo. Esto funciona bien porque ya yo limpié, procesé, creé bien los datos en la columna y de cliente. Tengo un valor único, no repetido. Las columnas de ventas, ya yo me quité. Aquí estaba la columna importes, una serie de cosas. No. Yo me he traído solo la columna las columnas necesarias. Que estáis preguntando por recursos, sí que os voy a dejar. Hay un sitio que se llama SQL BI. SQL BI es el sitio de los italianos, de Marco Russo y Alberto Ferrari. Esta gente no solo son los mejores que hay en el mundo, no solo eso, sino que además son extraordinariamente generosos. Fijaros. Tenemos 2 cursos de DAX, no 1, 2, y son gratis, ¿vale? Marco y Alberto son tremendísimos expositores, yo los adoro, tengo todos sus libros, les persigo bueno, cuando se podía, les perseguía, y aquí tenemos los 2 cursos, son gratuitos,
¿vale? En estos casos, ¿qué ocurre con los cursos? El primero es sobre Excel, pero es DAX, no importa, están todas las bases de DAX. Y ya el segundo es sobre Power BI, pero ellos son tan sumamente generosos que te dejan, si entras al curso, estos son los dos amigos, de verdad que son una maravilla, y te dejan todos los vídeos, el ejemplo, te dejan bueno, son los expertos, te deja, esto tiene subtítulos y tenemos el certificado. El primer curso, veis, esto está en inglés, suena en inglés, si le ponemos el audio, pues se les oye. Vale, pues ahí está. Sí, venga, venga, Marco, ya está. Vale. Pues fijaros, aquí tenemos sí, el certificado es gratis. Sí, sí, sí. No, no, es que no se puede ser más generoso. Y luego fijaros, lo tenemos en español. Espera, Marco. Ahí. Vale, pues lo tenemos en español. Es el único idioma que no es automático por una herramienta. ¿Vale? Está traducido y está comprobado con DAX y con todo el español que yo puedo ser capaz de entender porque yo estuve participando en la traducción esta. Así que ahí lo tenemos. Y el otro curso sí que es únicamente en inglés porque la traducción es por una máquina y no sirve para nada. Ahí se los digo de verdad, trabajemos en la opción en inglés. A ver, ¿qué más cosillas? Yo tengo un curso de DAX en LinkedIn Learning. Tengo un curso de Power BI que, por cierto, se va a poner gratuito la semana que viene, que lo sepáis. El curso de Power BI inicial, donde hay un módulo dedicado a DAX, va a estar gratuito la semana que viene. Ya lo tenemos todo preparado. Yo recomiendo los cursos de Ana de LinkedIn. Y por cierto, tengo una pregunta. Ana, ¿tus cursos de DAX son de qué nivel? ¿De principiante a expertos o un nivel en particular? El que tengo en LinkedIn, especialmente de DAX, es un curso que está hecho para Excel. Lo pidió el equipo de Excel, me dio muchísimo gusto hacerlo. Y con este curso, chica, pues entre principiante y medio, pudimos solucionar muchos escenarios de negocio también allí con DAX y que en el Excel hay cierta limitación de las funciones porque no todas podemos verlas así como hacemos cosillas aquí con los modelos y Power BI. Vale. Alguien te está preguntando por dónde va a estar gratuito el curso de Power BI. Eso es LinkedIn Learning. Esto yo lo pondré en las redes. Yo no sé cómo lo puedo dar. Es decir, yo lo pondré en LinkedIn, lo pondré en Twitter y ya está. Os avisaré, le avisaré a los grupos de Power Platform en España para que la gente lo sepa. Y no sé qué más puedo hacer. Vale. Estos son de los cursos que yo tengo ya grabados, que sí, esto lo tenéis, perdón, aquí está. Aquí está el LinkedIn que es Irán Binet, que vendría siendo Ambi de Ana María Bisbellor y luego pues el net. Vale, y ahí tenéis el Twitter, el LinkedIn y todo lo demás. Vale, gracias, Ana. ¿Hay últimas preguntas para Ana antes de cerrar el evento? El link para el Power Platform España lo tengo aquí ya preparado. Fijaros, ahora pone Madrid porque lo que hemos hecho es que en nuestra mitad de Madrid vamos a coger los eventos de España. Hemos llegado a ese acuerdo para que no estemos todos disgregando la gente. Entonces, esto es, espera que tanto lo he puesto que no se ve. Voy a ponerlo aquí. ¿Veis? Este es el enlace. Y entonces, lo que tenemos es mañana un evento que es con Ángel Rayo. Ángel Rayo es uno de los mejores ponentes, él es MST, es Regional Director, es uno de los mejores ponentes que hay en este país y nos va a hacer un taller que lo que vamos a hacer es utilizar la web como fuente de datos en Power BI. Estamos todos encantados de tener aquí estamos, nosotros este grupo lo estamos organizando, somos varias personas, entre ellos José que está aquí,
Y bueno, mañana pues el evento lo vamos a tener con Ángel Rayo. Estáis todos invitados, claro. ¿Veis? Aquí tenemos los otros eventos que hemos hecho. Nosotros, al igual que vosotros, claro, antes nos veíamos. reuníamos, claro, nos veíamos. Y entonces, ¿veis? Aquí, uy, aquí la foto. Aquí este fue el evento del Global Power Platform Bootcamp. Estos somos los organizadores, básicamente. Somos nosotros y un par de personas más que no fueron ponentes en el evento. Así que ahí los tenemos a todos. Ana, hay una pregunta. Perdón, sí. No, Didi. Sí. Hay una pregunta y una pregunta interesante que alguien dice, en uno de tus ejemplos creaste y definiste las variables dentro de la propia fórmula. Creo que oculta la lectura de la medida, pero ¿qué ventajas tiene hacerlo así? Haces un solo, el SumX lo haces una sola vez. El iterador lo mandas a trabajar una sola vez. Fíjate, es esta. Es esta donde tú te referías. Es decir, iteras una sola vez por la tabla, con lo cual no mandas, fíjate que aquí tienes el iterador, el SumX, y aquí tienes el SumX. Sí, el evento de mañana es a las 6. Tienes el SumX, que está recorriéndote toda la tabla de ventas para calcular cantidad por precio. Y luego vuelves a hacer el SumX, vuelves a recorrer la tabla ventas para calcular cantidad por el related de este. En este caso no. Te vas parando fila a fila y fila a fila haces dos cosas. Por un lado calculas cantidad por precio y por el otro lado le sacas la cantidad por el related del otro. Interesante. Bueno, es muchísimo contenido. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que le vamos a dedicar un tiempo a repasarlo otra vez cuando tengamos los materiales. Y relacionado con esto, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que podemos dirigirnos a los canales que ya hemos comentado que tenemos para comunicarnos entre nosotros, ¿cierto? De verdad que yo agradezco a todos los que han venido y a vosotras en la organización por haberme invitado. Ha sido un lujo tremendo tener a tanta gente reunida. El momento es muy duro, es muy triste. Estamos pasando por una situación sumamente complicada y estamos aquí hace una hora y media hablando de algo que nos motiva, que nos hace trabajar, que nos hace ser felices y por un momento hemos olvidado la situación tan cruel que nos acompaña. Así que yo de verdad muchísimas gracias a todos. Para mí empecé nerviosa, de verdad me lo sentía, que la voz ahí, sí. Bueno, muchísimas gracias a ti. La verdad es que ha sido todo un honor tenerte. El nivel está muy alto. Y nada, ¿qué más? Comentar que ya lo habréis preguntado, pero que os enviaremos vídeo y el vídeo y todos los materiales cuando los tengamos. Lo enviaremos por Meetup. También recordaros que tenemos la página web del Power BI User Group Barcelona, que por ahí también se enviará, ¿vale? Será público. Os esperamos a todos mañana en Power Platform Madrid y a partir de entonces cada 2 semanas haremos eventos de diferentes herramientas de Power Platform. Puede ser Sí, Power BI. efectivamente, ahí tenemos el de mañana y ya tenemos planificado el del día 30, que va a ser Power BI, y entonces ya en mayo pues vamos a hablar de otra cosa, de Power Platform fuera de Power BI, Raquel, sí. Exacto. Vale, y más cosas. También os enviaremos una encuesta, que os la pasamos ya por aquí, pero aquí va, por si queréis contestar a un par de preguntas que nos ayuden en el futuro. Esperamos que hayáis aprendido mucho. Yo seguro que sí. Ana, muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias. Gracias a Ana por tu tiempo, tu experiencia, tus respuestas a las preguntas y gracias a todos los participantes. Estamos muy contentas y gracias. Creo que gracias, de verdad, un placer enorme. Gracias a todos por venir. Gracias. Muchos saludos. Saludos a todo el mundo. En contacto. Cualquier cosa nos podéis contactar. Será un placer. Sí, exacto. Ahí estamos para todos.
Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.